Muy buenas tardes amigos y bienvenidos. El comunicador Carlos Vera, a pesar de que el Ecuador está en la recontra M, aún sigue solapando las mentiras en contra del pueblo de a pie. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédese hasta el final de este video. Veamos. Y finalmente no pudo cumplir el comercio, los dueños nuevos, con esas obligaciones. ¿Por qué no lo pudo impedir usted? Se está cumpliendo, Carlos, se está cumpliendo. Se quedó sin... Primero, decirle a la gente, porque el correísmo de pronto de la noche a la mañana se volvieron partidarios de los periodistas, ¿no? Ajá. Una cifra. Defendían a todos los Hay del comercio. cerca de 4.000 comunicadores que han sido forzados de salir de los medios por la crisis derivada de lo que denominaríamos la revolución de la inteligencia artificial o del mundo digital. O sea, aquí usted tiene todo más que en el papel escrito. Pero eso Ya. no fue lo que motivó que los González cerraran el comercio. Fue una crisis absolutamente Él lo aguda. compró sin afán de tener un periódico, quería los activos, quebrar el periódico y luego vender los terrenos. ¿Sabe qué, Carlos? Y yo le voy a repetir lo que le dije al presidente Lazo. Es como si usted se va a Zamora, se enamora de una casa preciosa que cuesta 100.000, pero se enamora usted tanto de la casa esquinera de Zamora que le piden 400.000, le la paga. Y a los 6 meses usted se da cuenta que debajo de la casa hay un oramen gigantesco y esa casa no vale nada. ¿Ya? O sea, no era rescatable financieramente el comercio. Se necesitaba mucho dinero. Si algo le sobra al fantasma González es dinero, pues. Bueno, yo no sé lo que tenga. Yo no soy su empleado, no soy dueño, no soy socio, no soy representante legal, no soy empleador, tampoco soy empleado. ¿No cree que lo utilizaron, su prestigio y su capacidad de consenso y la esperanza que generó en todo el mundo del Pero comercio? ¿sabe qué, Carlos? Yo espero que se cumpla lo que se dijo. Exactamente hace 2 días conversé en un hotel de Quito con el gerente, que es de origen mexicano y es un buen ser humano. Y él me dijo, si tenemos que vender todo el patrimonio que tenemos, en algún momento los venderemos y no quedaremos mal con los trabajadores. Ahora le anuncio. ¿El gerente se refiere a Juan González? Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Y esas son las palabras de Carlos Vera, solapando las mentiras. ¿Qué opina usted? Y a continuación le quiero dejar las palabras del expresidente Rafael Correa sobre lo que puede ser el futuro en nuestro Ecuador. Veamos. Provincia de Manabí, desde Manta, Radio Marejada, con cobertura a toda la provincia, en conjunto con Miriam Delgado, quienes habla Fernando Holguín. Hemos escuchado ya temas de coyuntura nacional, su posición al respecto, pero yo quiero más bien aterrizar los temas en la provincia de Manabí. ¿Qué le espera a la provincia de Manabí con el gobierno de Luisa y la Revolución Ciudadana? Buenos días, economista. Buenos días, Fernando, Miriam, Radio Marejada, un inmenso abrazo a Manta y a la provincia de Manabí, provincia tan querida. ¿Qué le espera? Volver a ser la provincia del milenio, como intentamos hacerlo en 10 años. Dirán, pero tuvo 10 años. ¿Saben el país que encontramos? ¿Cómo avanzó Manabí? Pero obviamente no pudimos hacer todo lo que queríamos, eso es un proceso. Y bueno, es un poco la injusticia incluso de la propia izquierda, ¿no? Los gobiernos de izquierda siempre nos reclaman, ¿por qué no hicieron todo? Los gobiernos de derecha, oiga, ¿por qué no hace algo? No sea malito. Bueno, sí son muchos. Todos conocen la reconstrucción vial, hospitales, escuelas del milenio, centros de salud, unidades de policía comunitaria, puertos artesanales, modernización de aeropuertos, etc. Pero había 3 proyectos claves que convertirían a Manabí en la provincia del milenio. Primero, la refinería del Pacífico, que es la inversión más grande de la historia del país, ¿no? Que por odio la dejaron parada, calumniaron, difamaron que 1.500 millones se han robado para un terreno, son 1.500 millones, 200 millones saque, que son impuestos. Los otros 1.300 millones. El terreno que vale 300 millones, compactado, eso es 1/3 de movimiento de tierra del Canal de Panamá, el movimiento de tierra más grande de la historia del país. El acueducto La Esperanza, que da agua para 5 cantones, ¿no? Las licencias de ingeniería, que suman en total 600 millones, y el resto de obras complementarias, campamentos. Y estaba, las obras se llaman obras tempranas, obras preliminares, para cuando venga el financiamiento ya tener todo listo. Y ahora se la quieren llevar a Santa Elena. Entonces, eso transforma Manabí y el país. Yo soy experto en desarrollo, modestia aparte, Fernando Miriam, y no hay país, revisen, googleen, joven, como se dice ahora, googlear, ¿no? ¿Qué país se ha desarrollado sin petroquímica básica? Porque esta refinería no es solo refinación, sino petroquímica básica. Después de 50 años exportadores de petróleo, incluso importamos los plásticos más sencillos que son derivados del petróleo. Este es el primer proyecto. El otro proyecto era el eje Manta-Manaus, un eje alternativo para el Canal de Panamá. Modestia aparte, el tiempo siempre nos da razón, nos adelantamos al tiempo, ¿verdad? Miren los conflictos que ahora hay entre Estados Unidos y Panamá por el Canal de Panamá, porque han subido los precios, porque dicen que lo manejan los chinos, ¿no?
Entonces, si suben demasiado los precios, te vuelven rentables vías alternativas, y una de esas vías alternativas es el eje Manta-Manao. Empieza en el puerto de Manta, donde puede llegar el cargamento de China, y atraviesa por tierra, por río multimodal, hasta llegar a Belén, en la costa del Brasil. Entonces, el eje Manta-Manao es también un proyecto estratégico para Manabí, para Ecuador y para toda América Latina, y lo dejaron parado. Ya estaba funcionando incluso el eje Manta-Manao, ya estaban haciendo exportaciones por ese eje. Y el tercero es el aeropuerto internacional de Eloy Alfaro de Manta, que es el aeropuerto con mejores condiciones climáticas de aproximación del país, y que queremos convertirlo en un hub, en un aeropuerto de enganche, sobre todo con aerolíneas chinas. O sea, hay 3 principales aerolíneas chinas. China está teniendo un despertar económico impresionante. Están saliendo, vea, con que nos llegue el 1% de los turistas que llegan, que salen de China cada año, ya no tendríamos que hacer con tanto turista, pero además no se trata de que solo vengan a nuestro país, sino que de aquí llegan las conexiones para ir a Santiago de Chile, para ir a Ciudad de México, etc. Eran 3 proyectos claves que se continuarán con Luis González y que convertían a Manabí en la provincia del milenio. Muy bien, de acuerdo, economista. Usted ha tocado estos 3 proyectos tan importantes que van a continuar en caso de que Luisa González gane la presidencia de la República. Hablando del aeropuerto internacional, les comento, 3 semanas y un simple aire acondicionado del aeropuerto internacional Eloy Alfaro de Manta está dañado y no lo pueden arreglar, no lo pueden solucionar, porque es que falta un repuesto que hay que ir a verlo a China, y están así, entre dime y te diré. Entonces, en definitiva, falta gestión en este sentido, estimado economista Rafael Correa. En su gobierno también se trabajó... Hace 8 años falta gestión. Ajá. Pero yo creía que había acabado, que me estaba haciendo la pregunta. Continúe, por favor. No, en su gobierno de igual manera se trabajó... O sea, le decía que hace 8 años falta gestión. Las cosas más simples se complican sobremanera por el burocratismo, la ineficiencia, algunas veces deliberada, para que no creamos en el Estado y todo sea privatizado. Pero muchas veces simple inutilidad, ineptitud. Muy bien. En este caso, economista, la provincia de Manabí espera mucho de la revolución ciudadana, en este caso si gana Luisa González. ¿Existe ese compromiso de que la provincia avance? A veces también decimos, Manabí necesita ser una provincia autónoma. ¿Usted considera que esto es conveniente o no? Para un país como Ecuador tan pequeño. No, o sea, normalmente los federalismos, cierto grado de autonomía es conveniente, es un modelo político, institucional, pero para países grandes como, qué sé yo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, que son países federales, pero para un país como Ecuador no tiene mucho sentido. Lo que hay que tener es voluntad de servir. Van a tener la primera presidenta manabita de la historia, choneña. ¿Usted cree que no va a dar hasta la vida por su familia y por su provincia? ¿No? Y en lo personal, o sea, yo traté de hacer justicia regional cuando fui presidente, porque Ecuador es el país de las injusticias, pero no solo es injusticia socioeconómica, extremadamente rico, extremadamente pobre, y lamentablemente hay gente que apoya a Noboa porque aspira a ser como Noboa y no sabe que está más cerca de ser como los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Pero no es que sea duro, pero es cierto. En todo caso, tratamos de hacer justicia regional y, bueno, había sido postergada por siempre, ni conocía la falta, las carreteras eran de doble riego. Entonces atendimos como se merecía Manabí, avanzamos mucho, pero no es que hicimos todo. Pero también, si usted quiere, también Manabí para mí es una provincia muy querida, donde de niño pasaba vacaciones en aquel entonces Hotel Aragonés en Manta, que ahora es un museo, con la familia Sierra, que eran primos hermanos de mi madre. Y usted sabe, pues mis ancestros, por el lado de mi madre, son manavitas, los Delgado, manavitas de Montecristo. Economista, gusto saludarlo. En cuanto a todas estas propuestas de campaña que se escuchan, siempre se toma en cuenta el tema de la inseguridad, que estamos agobiados todo el Ecuador. Pero en todo caso hay situaciones que no se han tocado. Por ejemplo, durante su gobierno existió el Ministerio Coordinador de Seguridad, que tenía la tarea de articular estrategias entre la defensa interior y otras entidades también. Pero ¿qué evaluación ha hecho usted durante este impacto? ¿Cree que esa eliminación ha sido la causa del debilitamiento de la capacidad del Estado para poder enfrentar esta crisis de seguridad actual? Y en un eventual gobierno de Luisa González, ¿sería viable recuperar este tipo de estructuras para mejorar así la tan llamada seguridad que no la tenemos en estos actuales momentos, economista? Empiezo por los segundos. Sin lugar a dudas, un decreto. Y armar y tener los equipos, obviamente, que es lo que no tiene Noboa, nosotros sí lo tenemos. Pero en todo caso, con respecto a lo primero, sin lugar a dudas, fue una de las causas fundamentales para la tragedia que vivimos, el desarme, la desestructuración de la institucionalidad del Estado y particularmente de la función ejecutiva que, créame, marchaba como reloj suizo. Teníamos la función ejecutiva dividida en 6 grandes ministerios coordinadores, talento humano, producción y seguridad, uno de esos 6 ministerios, que se encargaba de coordinar, porque la lucha contra la inseguridad no es la policía, no es la Fuerza Armada, es una serie de instituciones, ¿no? Se encargaba de coordinar esas instituciones donde se encontraban Fuerzas Armadas, policía al mando de un Ministerio de Interior exclusivamente para controlar policía, exclusivamente para seguridad ciudadana, donde teníamos el país dividido en distritos, en regiones, distritos, circuitos, subcircuitos. Se asignaba cada división al correspondiente rango de oficial, subteniente para subcircuito,
capitán para circuito. Para poder ascender se medían los adelantos en seguridad en el territorio, en la localidad que se le asignó. Y convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Eso fue eliminado por Moreno. Estaba el Ministerio de Justicia, creado en mi gobierno, para encargarse de la cárcel y tener un verdadero sistema de rehabilitación social que llegó a ser ejemplo para América Latina. Lo eliminaron. Las cárceles ahora están en manos del crimen organizado y de ahí dirigen todo. Coordinaba ECU 911, el sistema integrado de seguridad más moderno y completo de América Latina. Hoy está en soleta, no sirve para nada, las cámaras no funcionan, etc. Coordinaba inteligencia del Estado, que servía incluso en las cárceles para anticiparse a lo que pensaban hacer los capos de la droga, el crimen organizado que estaban presos. Hoy la inteligencia del Estado solo sirve para perseguir adversarios políticos. Coordinaba las Combifron, esto es lo que no sabe la gente, se olvida. Comisiones binacionales de frontera. Al crimen organizado transnacional se lo combate con coordinación internacional. La droga nos viene de Colombia, las armas de Perú. Había las comisiones binacionales de frontera trabajando con Colombia permanentemente, con Perú para luchar contra el tráfico de drogas, el tráfico de armas. Todo fue destrozado por un traidor llamado Lenín Moreno y muchos aplaudieron, porque era el Estado obeso de Correa. No es Estado obeso, no es Estado flaco. Hay el Estado que se requiere para las necesidades de un país y todo estaba perfectamente estudiado, diseñado con expertos en administración pública. Yo tenía al mando como asesor un experto en administración pública para diseñar todo esto y marchaba de maravilla, los logros están ahí. Todo fue destrozado y hoy lloramos lágrimas de sangre, con un añadido gravísimo. Ya no hay la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, pero tampoco la voluntad, porque este narcotráfico infiltró el Estado, infiltró el sistema de justicia, fiscalía, gobierno, Fuerzas Armadas, Policía Nacional e incluso la banca. Se lavan más de 4.000 millones de dólares de dinero sucio, de dinero del narcotráfico en el sistema bancario ecuatoriano. ¿Y usted cree que van a dejar ese negocio los banqueros? Quiebran muchos bancos si se combate eso. No hay voluntad, no hay la capacidad ni la voluntad de combatir el crimen organizado. Esa es la realidad. Por eso el allanamiento del Consejo de Participación Ciudadana, porque había nombrado un superintendente independiente de bancos y no un títere que siga alcahueteando el lavado de dinero. Listo. Economista Rafael Correa, ya en abril se cumplen 9 años del terremoto en la provincia de Manabí. ¿Cuál es su criterio? Y más bien le pregunto, ¿cuál es el estatus? ¿En qué quedó luego de sus 10 años de gobierno este tema de la reconstrucción de Manabí y los recursos que se recaudaron para levantar a la provincia de Manabí? Le digo esto y le pregunto esto porque hay una narrativa que nos están dando y nos están dando a conocer de que la Revolución Ciudadana no cumplió a cabalidad con el manejo de los recursos de la reconstrucción de la provincia. Economista. No cumplimos a cabalidad en la provincia más afectada, como por el terremoto de Manabí, barremos. En Esmeralda también barremos. En el epicentro del terremoto Pernales barremos. En Jama barremos. O sea, ya es insensato, es irracional. Y este es el país de los últimos 8 años. Se dice cualquier barbaridad, como ya no es la sabatina, como yo no soy presidente, no se puede rebatir, como pasaron los medios públicos a manos de los medios privados, todo es un discurso único, no hay contraste, y se dice cualquier tontería. Se dice cualquier tontería de cualquier candidato, como odiadoras, como Andrea González, ¿no? El odio no conduce a nada, queridos jóvenes, y nadie verifica, nadie contrasta, nadie pide pruebas. Ya está, 3.000 millones se robaron y 3.000 millones se robaron, y ya es una verdad histórica. ¿Cuál es la verdad? Usted ha dicho que se hizo en los 10 años de reconstrucción, durante mi gobierno en la reconstrucción. Recuerde que el terremoto fue el 16 de abril del 2016, es decir, el último año de mi gobierno. Yo en mayo del 2017 ya entregaba el gobierno. Se hicieron todos los ajustes, la ley especial, se encontraron líneas de crédito, se perdieron 3.500 millones de dólares y se identificaron cerca de 3.000 millones en financiamiento que lo anunciamos al país. Nosotros, durante este año que gobernamos después del terremoto, recibimos cerca de 1.000 millones. Manavitas, 1.000 millones, los otros 2.000 millones estaban por recaudarse, eran créditos que había que pedir cuando ya esté, por ejemplo, el hospital de Pedernales listo para construirse, que estas cosas no se pueden hacer en un año, imagínense, construir un hospital en un año, encontrar el terreno, los diseños, la contratación, es imposible, eso quedó para los demás gobiernos, siempre lo dijimos, la reconstrucción tomaría 3 o 4 años, pero nosotros avanzamos cerca del 60% y utilizamos los 1.000 millones de los que dispusimos y fuimos ejemplo para el mundo, el BID tiene informe felicitándonos sobre esto, poniendo de ejemplo la reconstrucción de Manabí y de todas las zonas afectadas por el terremoto. Por eso el apoyo en esa zona. Pero faltaban invertir cerca de 2.000 millones que tenían que hacerlo los otros gobiernos. No hicieron nada. Le robaron a Manabí. Y ahora somos nosotros que nos hemos robado 3.000 millones. Y cualquier desubicado dice cualquier tontería y en lugar de dar vergüenza, eso le da palestra en medios de comunicación para que siga destilando. Así no vamos a ningún lado, queridos jóvenes. A defender la verdad, a defender los datos, no los relatos. No a defender la difamación, la calumnia, a defender los hechos, por el bien de todos. Cuidemos la verdad. Llegó el gobierno de Lenín Moreno, llegó el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno de Noboa y todavía seguimos hablando de la reconstrucción en Manabí y creo que se habla de 100 millones de dólares que todavía existen en esa cuenta de la reconstrucción, estimado economista Rafael Correa. Más, Fernando, mucho más.
se desviaron, primero creo que se desviaron como 600 millones, no tengo los datos precisos, ¿no? Usted puede hacer una entrevista a Carlos Bernal, perseguido injustamente, secretario de la Reconstrucción. Él tiene todos los datos, todo se informó, todo lo que nosotros hicimos. Cumplimos increíblemente, avanzamos 60% de reconstrucción, pero es imposible avanzar el 100%. Te lo digo, se me informó el país. Faltaba un 40% con financiamiento, se llama identificado, 2.000 millones, que todavía faltaban de activar créditos, recaudar, etc. Vinieron estos gobiernos, no hicieron nada, se robaron la plata que era para Manaví, la desviaron, y ahora los culpables somos nosotros porque no continuaron con la reconstrucción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta infamia? En todo caso, le robaron a Manaví. La plata era para reconstruir no solo Manaví, Esmeralda, etcétera, pero Manaví era la zona más afectada y no llegaron esos. ¿Quién le robó la plata? ¿Quién robó, economista? Morismo fue en primer lugar, que no utilizó esa plata. No, había, recuérdense que recaudación de la ley especial que hice, ¿no? Que me parece que fue por un año, ¿no? Entonces, gran parte lo utilizamos nosotros, pero ya están los remanentes, ¿no? Se habían recaudado recursos para eso, se habían identificado créditos para eso. Ya estaba hablado de crédito bilateral, crédito multilateral, y o no utilizaron esa línea de crédito porque no les interesaba reconstruir Manaví, o la utilizaron y se la feriaron, la llevaron a otros destinos, ¿no? Listo, economista. Hoy es el cierre de campaña, estamos ya 6 de febrero y las cartas están echadas, están sobre la mesa. ¿Usted cree que Luisa González va a ganar estas elecciones? Tiene calor, lo veo que tiene calor. Por supuesto. Sí, hace calor y México es a la altura de Quito. Oye, y su silla está bien segura, ¿no? Cuidado, se va a caer. También me olvidé de apagar la calefacción. ¿Ah? Digo, su silla está bien segura, cuidado, se va a caer como la otra vez, ¿ah? Se hizo viral ese video de su caída. Fue la única manera de tumbar a Correa. 8 años no he podido tumbar, me tumbaron ni en los 10 años presidente. Y me tumbó una silla. En todo caso, por supuesto, estamos muy esperanzados. Las encuestas nos ponen arriba, todo lo que está diciendo no es mentira. Es una estrategia bien riesgosa, que le ha dado en parte resultado, porque cuando usted dice vamos a ganar en primera vuelta, hace que el voto útil de derecha de esta tendencia vaya a ese candidato. De hecho, y es una de las cosas que hay que revisar porque una estafa al país, muchos candidatos de derecha ni siquiera ya están haciendo campaña, tienen 0. Y le endosaron sus votos a Noboa. ¿Por qué digo que es una estafa para el país? Porque esa candidatura le cuesta pues al país. Porque por ley el CNE tiene que promocionarlo, gastar en publicidad en los medios tradicionales, ¿no? Y para que estos tipos pues hagan ese fraude de finalmente ni siquiera hacer campaña. Es uno de los reajustes que hay que hacer en las leyes, porque no puede ser que un país como Ecuador tenga 16 binomios y en la crisis en que estamos. Eso es ridículo. Cualquier figurete oportunista quiere ser candidato presidencial, así no lo conozcan ni en su casa. Pero bueno, es una estrategia arriesgada de Noboa, que además pues eliminó a su principal contrincante Topic. Nosotros tenemos contrincantes en la izquierda, Isa, Granja, lo estamos venciendo limpiamente. Esto lo eliminó para polarizar entre Luisa y él la votación, pero como ni así la alcanzó, dice ahora y está construyendo una narrativa con encuestas falsas que va a ganar en una sola vuelta. Eso que implica atrae el voto útil, lo hace subir un poco, se ha subido un poco, pero es riesgosísimo, porque si pierde la primera vuelta va a ser doble derrota. No solo que perdió, no solo que no ganó la primera vuelta, sino que además que dijo que iba a ganar en una sola vuelta. Es muy riesgosa esta estrategia, pero es desesperación también, ¿no? ¿Habrá en o no todo habrá caso, segunda todas vuelta? las encuestas serias nos dicen que Luis está adelante, pero lamentablemente, hasta como están las cosas ahora, a no ser de que tengamos un importante voto oculto, habría segunda vuelta. Ahora, economista, si habría la segunda vuelta en ese escenario, usted de pronto, porque se escuchó también al inicio de las inscripciones de los perfiles políticos para la presidencia de la República, hubo una reunión de izquierdas. ¿Usted considera que se debe retomar esta convocatoria, reunión de las izquierdas, para en un escenario de segunda vuelta que los otros candidatos puedan también definir su postura, a quién apoyar y en este caso poder acaparar el mayor apoyo sería pues para Luisa González? ¿Usted cree que se daría una reunión o considera que ya han habido algún tipo de pronunciamientos para apoyar a Luisa en la segunda vuelta? Bienvenidos todos los patriotas. No se trata de izquierda y derecha, este momento histórico. El país está destrozado. Tenemos crisis de seguridad. Salimos a la calle y nos matan. ¿Qué mejor ejemplo que en Manta? La cantidad de violencia que existe. En Manta no debería haber un solo voto por Noboa, que además le está robando la refinería, se lo ofreció a Santa Elena. Antes no servía, no, era inútil una refinería. Ahora resulta que sí sirve, pero se la llevan a Santa Elena. Y lamentablemente la alcaldesa de Manta apoya a Noboa. No olviden eso, queridos compañeros de Manta. Pero en todo caso, en la crisis nos encontramos seguridad energética. Deja llover, empieza de nuevo la crisis. No han reparado absolutamente nada. De los 1.800 megavatios de potencia que tenemos en termoeléctricas, solo 900 están utilizables. No han hecho nada, lo que han hecho es negociado, robar. Tenemos crisis económica. En 2024 vamos a crecer cerca del 3.5%. Y ya decrecíamos antes de los cortes de luz, que no debemos tenerlo, como no los tuvo Colombia ni Perú, porque se tenía que saber lo que había que hacer. Y este señor no sabía dónde estaba parado. Recuerden que hasta abril, cuando tuvimos los primeros cortes, dijo que era sabotaje.
y enjuició a su propia ministra, ¿no? Entonces, no hay lluvia, volvemos a tener cortes de luz, no son por los cortes de luz que tenemos recesión económica. Antes del inicio del 2024 ya tuvimos recesión económica, subió la pobreza, se destruyeron más de 160.000 puestos de trabajo, tenemos crisis democrática, el Estado de Derecho está destrozado, este señor destituye a su vicepresidenta, patea la Constitución y la ley cuando le da la gana, y esta crisis moral, porque esta trampa, esta escapada criolla, en lugar de ser repudiada, es aplaudida, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta situación de crisis, se requiere la unión nacional, no de izquierda, derecha, de todos los patriotas. Claro. Y a mí en lo personal, estoy más cerca de una derecha nacionalista, democrática, sana, que de cierta izquierda, que es mercader de la política y se vende al mejor postor. Así de claro. Listo, ahora hablemos sobre el tema de los candidatos de la Revolución Ciudadana para asambleístas. De acuerdo a los criterios que se han manifestado y antes cuando se podían difundir las encuestas, la Revolución Ciudadana metería de 3 a 4 asambleístas en la zona sur y también de 3 a 4 en la zona norte. ¿Considera cuál es su interpretación en relación a este tema, considerando que la Revolución Ciudadana es un bastión precisamente en la provincia de Manabí? Es una proeza, porque para perjudicarnos a nosotros, 8 años han tratado de destruirlo. Y lo que destruyeron fue el país y lo sabían y no les importó. Dijo Lazo, hay que eliminar a Correa, así se daña la economía. O sea, no les importó destruir al país con tal de destruirnos a nosotros y jóvenes queridos que nos escuchan. Eso nuevamente es signo de mediocridad. Porque si ustedes quieren destruir, entre comillas, un adversario político, solo tienen que ser mejor que él. Pero no, aquí persecución, calumnia, difamación, montaje de casos, etc. En todo caso, entre las tantas cosas que nos han hecho, fue cambiar la ley de asignación de escaños en el 2019, con María Paula Romo y Moreno y con Litardo en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para evitar que tengamos mayoría por nosotros solos, ¿ok? Por nosotros mismos. Antes existía el método de Hont que existe en toda América Latina, porque en los países en vía de desarrollo es más importante la gobernabilidad que la representatividad de todos los grupos. En países ya desarrollados, europeos, usted puede tener sistemas que den relevancia al grupo minoritario, porque ya todo está hecho. Pero en países en vía de desarrollo la gobernabilidad es fundamental. ¿Qué hicieron? Cambiar el método de Hont por el método de Wester, que atomiza la Asamblea y también los consejos municipales, lo cual hizo perder gobernabilidad. Para graficarlo, si hubiese en un distrito electoral 2 puestos de asambleístas o concejales, ¿no? Antes con el método de Hont, para llevarse los 2 tenía que ganarle 2-1 al que le seguía. Ahora, para llevarse los 2 tiene que ganarle 3-1. En consecuencia, se dispersa, hay movimientos locales, independientes, cualquiera llega a la Asamblea o al Consejo Municipal y se ha perdido la gobernabilidad. Con el método de Hont tendríamos mayoría absoluta nosotros en la Asamblea. Con este método vamos a tener bloque mayoritario, pero no mayoría absoluta. Vamos a lograr en cada distrito de Manabí 3 a 4 asambleístas, pero es una proeza. Con el método de Hont nos llevaríamos los 5 en cada distrito. Listo, economista Rafael Correa, ¿dónde va a votar? ¿Dónde se encuentra en este momento y dónde va a votar el día domingo 9 de febrero? Yo no tengo derechos políticos. Acuérdense que a mí me condenaron por influjo psíquico. O sea, no puede votar usted. Me quitaron mis derechos políticos. ¿Ya? No, es una sentencia que es la merreír mundial y por la cual 5 países han dado asilo político, entre ellos Bélgica. ¿Qué pesa más, la justicia ecuatoriana o la justicia belga? Ya es game over, no hay discusión ahí. Solo pueden ser con esta patraña ciertos odiadores y la estructura podrida de la Fiscalía del Sistema Judicial ecuatoriano. Y a nivel mundial les han dicho los corruptos son ustedes. Correa, la gente sentenciada en este caso, son perseguidos políticos. Y no es un país que ha dado asilo político, son 5, entre ellos Canadá, México, etc. Ahora, ¿habrá un control electoral riguroso por parte de la Revolución Ciudadana, sobre todo en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cree usted que hay la suficiente transparencia para luego de las 5 de la tarde conocer luego del escrutinio los resultados ya casi oficiales, economista? De ninguna manera, Fernando. Usted no ha visto todo lo que ha pasado. O sea, cómo Noboa ha hecho tabla rasa de todas las leyes electorales, cómo hace campaña con recursos públicos, cómo regala cocinas de inducción, cómo regala la ropa en la aduana, cómo recién se activa el MIE, Ministerio de Salud, en época de campaña. Es descarado. Como, mire, si del 5 de enero, como dice la ley y la Constitución, no fue presidenta encargada, la vicepresidenta constitucional de la República, Verónica Abad, eso se llama golpe de Estado. Adórnenlo como lo adornen. Si quieren, díganlo dándolo volantines, bravo, contento, pero se llama golpe de Estado. Y las autoridades electorales, constitucionales, se han hecho de la vista gorda. Ante tamaña, grosera agresión a la Constitución y al Estado de Derecho. ¿Qué podemos esperar de las elecciones? Entonces, estamos haciendo lo posible, pero el control electoral es carísimo. Son más de 41.000 mesas, 41.000 delegados. Hay que darle de comer, transporte, eso es carísimo. Estamos haciendo lo posible, pero que nadie se engañe. La mejor manera de garantizar las elecciones es con una amplia victoria popular, amplia victoria de la Revolución Ciudadana sobre este aprendiz dictador. Porque si la ventaja es estrecha, le van a dar la vuelta a los resultados, manipulando el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, anulando los votos, y podremos reclamar. Pero ellos controlan todo el aparato del Estado, gran parte de los medios, la mafia mediática, los medios de comunicación corruptos, controlan Fuerzas Armadas, policías. Va a ser muy difícil reclamar ese momento.
En consecuencia, la mejor garantía, el mejor control electoral, nadie se engañe, manavita del alma, es ganarles con una amplia victoria, amplio margen, o no nos van a dejar ganar. Muy bien, queremos agradecer al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador. Muy amable economista. Estaremos pendientes de igual manera de este proceso, de lo que se viene de aquí hasta el día domingo. Desde Radio Marejada, un abrazo cordial para usted y su mensaje, por favor, a todos los manavitas. Le escuchamos. Esperanza. O sea, las urnas no son para depositar odio. Vomiten el odio, queridos jóvenes. Que no les deje que les dañe el corazón, el alma, la mente. Porque incluso el odio, el anticorreísmo daña las neuronas. Ya hay gente que no piensa, ¿no? Prefiero tener 24 horas de luz, de cortes de luz, antes que votar por correo o por el correísmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por trabajar día y noche por la patria, por haber puesto el Ecuador de ejemplo. Es que pactó con los narcos, por eso fuimos paz. Es que todo fue con sobreprecio, por eso hizo obra. Es que se sobreendeudó, por eso tuvo la inversión pública más grande de América Latina. Que tuvo altos precios del petróleo, por eso pudo hacer tanta obra. Bla, 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 de los mediocres para tratar de opacar el éxito de un gobierno en lugar de tratar de superarlo. Vomiten el odio, vomiten la desesperanza. Las urnas no son para depositar odio, no son para depositar amargura, son para depositar infinito amor por su patria, por el presente y el futuro, son para depositar esperanza. Este 9 de febrero, jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres, de mi Manaví, del alma, del Manaví de mis quimeras, con infinito amor por Manaví y la patria, toditos 5 y juntos reviviremos Ecuador. Muchas gracias, economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, a través de Radio Marejada 100.9. Muy amable, economista. Y por el momento, amigos, esto ha sido todo. Nos estamos viendo próximamente con más información. Un cordial saludo.